30.000 pies sobre el Atlántico Norte. Afuera, la tormenta parecía querer partir el avión en dos. Adentro, el silencio electrónico era total. El B-2 Spirit, esa bestia de 2.000 millones que solo responde a la perfección, ahora era apenas una sombra herida y ciega entre las nubes. Todo lo que creí infalible, los sistemas de navegación, las comunicaciones, los paneles que siempre me devolvían el control, había muerto en un solo latido, como si el propio avión decidiera que ya no quería luchar. En ese instante, todo lo que fui antes regresó con la fuerza de un golpe. Los simuladores a oscuras, la voz condescendiente del instructor. Aquí, Ramírez, el instinto no sirve. Esta máquina exige lógica fría, no emociones. Las noches en vela repasando manuales para ser mejor que todos los demás. Y aún así, cada error, cada duda, era un veredicto contra mi nombre y mi género. A ustedes les cuesta más, decían, como si la tormenta por dentro no bastara. Ahora, el único sonido era el rugido de los motores y el golpeteo brutal de la lluvia en el fuselaje. El Spirit está diseñado para desaparecer, invisible para el radar, invisible para el enemigo. Pero esta vez, la invisibilidad era total. Nadie en la base sabía dónde estaba. Si caía, si fallaba, no habría señales de auxilio, ni cajas negras para contar la historia. Solo el abismo y el olvido. Mi mano tembló por un segundo sobre la palanca de control. Recuerdo haber pensado, esto no puede estar pasando. No hoy, no así. Pero la aviación no perdona las negaciones. O actúas, o te conviertes en espectro. Cerré los ojos un segundo, escuchando el latido acelerado de mi corazón bajo la máscara de oxígeno. Resiste, me dije. No les des la razón. Las pantallas apagadas me devolvían mi propio reflejo. Ojos cansados, mandíbula tensa, ese rastro de miedo que aprendí a disfrazar con calma. El instructor tenía razón en una cosa. La máquina no perdona. Pero él nunca entendió que lo que llamaba instinto era, en realidad, memoria tallada a golpes. El recuerdo de cada vez que alguien esperó que fallara, y no fallé. El primer intento de reiniciar el sistema fue inútil. Todos los procedimientos estaban grabados en mis huesos. Secuencia de reset. Espera. Chequea luz. Vuelve a intentar. Nada. El Spirit seguía ciego, y yo con él. Solo quedaba una opción. Volar a mano, como en los viejos entrenamientos, pero sin margen de error, sin ayuda, con una tormenta dispuesta a arrancar el avión del cielo. Pensé en mi madre, en la voz que una vez me dijo que volar era para los que no temen caerse. Pensé en la niña que fui, tumbada en el pasto viendo cómo los aviones dibujaban cicatrices de luz en el cielo del verano. Esa niña nunca soñó con medallas ni con reconocimiento. Solo quería tocar el azul, aunque fuese una vez. Ahora, era el azul quien me ponía a prueba. La lluvia se intensificó. Los rayos rompían la oscuridad, y por un instante iluminaban el panel muerto, como si los dioses quisieran recordarme que todo es frágil, incluso la tecnología más perfecta. El B-2 se sacudía bajo mis manos, queriendo zafarse, protestando como un animal salvaje liberado de su jaula. Volver al control manual de una nave así es una locura. Nadie lo entrena de verdad, nadie lo espera. Pero aprendí hace mucho que cuando el mundo se apaga, solo queda tu temple. Cada microajuste, cada respuesta muscular, cada milímetro de la columna de control podía ser la diferencia entre sobrevivir o sumarme a la lista de los que solo existen en informes clasificados. Mi respiración se volvió mi metrónomo. Inhalar, exhalar, mantener la calma, leer el viento, sentir la vibración del fuselaje como si fueran mis propios nervios. Afuera, el hielo empezaba a formarse en los bordes de las alas. Sabía lo que eso significaba. El peso, la alteración de la aerodinámica, el peligro de una entrada en pérdida a miles de metros sobre el océano. No podía comunicarme con nadie. No podía pedir ayuda. Y por primera vez entendí realmente el precio de ser invisible. Pensé en rendirme, lo admito. Solo un segundo. Pero la memoria de cada simulador fallido, de cada mirada de duda, de cada noche en soledad, me obligó a apretar los dientes y seguir. Nadie va a salvarte, Ramírez. Hazlo tú. Y entonces lo hice. Bajé la velocidad, ajusté el ángulo, busqué con el instinto los bolsillos de aire más cálidos para intentar desprender el hielo. Cada maniobra era una apuesta.
Sabía que cada litro de combustible gastado en esto podía costarme la vuelta a casa, pero no había opción. Cuando logré estabilizar el avión, la tormenta seguía rugiendo allá afuera, pero por dentro sentí un instante de paz brutal. No era victoria, era solo el derecho a seguir luchando un minuto más. Ese fue el primer round, y sabía que la noche era larga. Los minutos en la cabina se estiraban como si el tiempo se negara a avanzar. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, cada músculo de mi cuerpo era un cable tenso. El Spirit, privado de sus sentidos electrónicos, dependía de mi instinto, de mi paciencia, de una fe que nunca fue ciega, sino construida a base de resistencia. Intenté recordar cada línea del manual, cada procedimiento de emergencia, pero la realidad era otra. Ningún protocolo enseñaba a sobrevivir a la soledad absoluta, al peso de saber que cualquier error sería el último. El hielo se aferraba a los bordes de las alas, amenazando con arrastrar la nave hacia el abismo. Cada maniobra para estabilizar el vuelo quemaba combustible, pero quedarse quieta era firmar mi sentencia. A través de las turbulencias, la memoria me lanzó un ancla. La academia. Las carreras antes del amanecer, el sudor mezclado con el sabor del fracaso, los exámenes orales donde la voz de los instructores sonaba más fría que el acero. Recuerdo una noche específica, cuando un superior me citó en la sala de simuladores. Me sentó frente al panel y, sin aviso, desconectó todos los sistemas. ¿Qué haces ahora, Ramírez? Titubeé, la mente corriendo detrás de cada opción. El instinto no basta, sentenció. Aquí se sobrevive con lógica, no con coraje. Ahora, esa frase resonaba en mi cabeza, pero algo había cambiado. El instinto no era un enemigo de la lógica, era su complemento. En la cabina, sola contra el Atlántico, me di cuenta de que a veces, sobrevivir es saber cuándo ignorar lo que enseñaron. El frío se colaba por las juntas del fuselaje y el sudor corría bajo mi ropa. Mi respiración empañaba el visor del casco. Esto no es un simulador, pensé. Aquí, cada decisión pesa el doble. El panel muerto me devolvía mi propio reflejo. Ojeras profundas, la piel pálida bajo la luz azul de los relámpagos, los dedos entumecidos del esfuerzo, los nudillos blancos sobre la columna de control. Me forcé a pensar en la misión. No podía permitirme perderme en el miedo. Recordé por qué estaba allí. Un paquete de inteligencia sellado bajo mi asiento. El objetivo no era destruir, sino proteger información vital. Mi fracaso sería una catástrofe para todos. El enemigo soñaba con un Spirit caído. Los aliados con que volviera entera y en silencio. Afuera, el Atlántico era solo un abismo negro. Miré el indicador de combustible, uno de los pocos sistemas que aún respondían. La aguja bajaba, lenta pero implacable. Si no lograba salir de la tormenta y encontrar al KC-135 para el reabastecimiento, el océano sería mi tumba. Pensé en los pilotos que se perdieron antes que yo, en las historias nunca contadas, en los vuelos que terminaban en silencio, sin rastros, solo con una nota en un informe clasificado. El Spirit vibraba de nuevo. Otra ráfaga de viento. Otro recordatorio de que nada estaba bajo control. Cada metro ganado era una victoria silenciosa, un pulso de fe. Cerré los ojos un instante. Vi el campo de mi infancia, el cielo limpio sobre la casa de mi abuela, el rugido lejano de un avión y esa sensación infantil de que el cielo era infinito. Respiré hondo, regresando al presente, obligándome a ver cada detalle. El tono del motor, el patrón de los relámpagos, el peso del avión en mis manos. El instinto gritaba, sigue moviéndote, haz lo imposible. Me aferré a esa voz interna, ignorando el cansancio, el frío, el miedo a desaparecer. Un destello atravesó la cabina. Por un segundo, creí ver la estrella polar, una señal minúscula en la vastedad del caos. Era poco, pero suficiente. Con esa referencia, ajusté el rumbo. Cada decisión era una apuesta, cada maniobra, un desafío directo a la estadística y al destino. Mi único objetivo, sobrevivir un minuto más, no dejar que el silencio me devore. El tiempo, dentro del Spirit, era una criatura extraña. A veces un relámpago que desgarraba la noche en milésimas. Otras un mar interminable de segundos, donde cada respiro se volvía una eternidad. Mientras volaba a ciegas sobre el Atlántico,
El sudor bajo el uniforme se mezclaba con el escalofrío del miedo. El cuerpo resistía, la mente luchaba, pero el alma vacilaba entre la resignación y la rebeldía. De repente, una nueva vibración sacudió la cabina. El espíritu protestaba. El hielo en los bordes de ataque se acumulaba de nuevo, amenazando la estabilidad del ala. Tenía que tomar una decisión inmediata: ascender para buscar aire menos húmedo, arriesgando entrar en zonas de mayor turbulencia, o descender, sabiendo que el frío sería aún más implacable. Elijo ascender. Empujo la columna de control con una delicadeza aprendida tras miles de horas de simulador, pero aquí no hay red de seguridad. El espíritu responde con un rugido contenido, temblando bajo mis manos. Las fuerzas G me aplastan en el asiento, pero no me detengo. Subo hasta que las estrellas, a través de un claro momentáneo, se asoman en el horizonte. En ese instante, todo el peso del mundo parece desaparecer. Solo existimos el avión y yo, dos espectros solitarios desafiando al destino. Pero el consuelo dura poco. La turbulencia es brutal. Los motores luchan para mantener el rumbo. El oxígeno huele a metal y a soledad. El indicador de combustible marca menos de lo planeado. Mi única esperanza sigue siendo el encuentro con el KC-135 para reabastecer. Una maniobra ya peligrosa en condiciones ideales, ahora prácticamente suicida. Pero no hay margen para dudar. En medio de la tormenta, los recuerdos vuelven a embestirme. Los días en la academia donde los superiores nos empujaban al límite, buscando quebrar la voluntad de los cadetes. Recuerdo el ejercicio de supervivencia en montaña, la respiración congelada en el aire de la madrugada, el eco de los pasos sobre la nieve y las palabras secas del instructor. Aquí, nadie viene a rescatarte. O aprendes a sobrevivir solo, o no sobrevives. Esa lección nunca se fue. Ahora, a 30.000 pies, el mundo entero parece reducido a esa consigna. Solo sobreviven los que no esperan milagros. Vuelvo al presente. El radar analógico, el único sistema parcialmente funcional, detecta una señal tenue a lo lejos. ¿Será el cisterna o solo un espejismo electrónico? Ajusto el rumbo con precisión quirúrgica. El sudor resbala por mis cejas. La comunicación sigue muerta, pero mi entrenamiento me dice que no estoy tan lejos del punto de encuentro. Si fallo, el espíritu y yo seremos solo un recuerdo sumergido en el Atlántico, un enigma que nunca nadie resolverá. Finalmente, después de lo que parecen horas de caza a ciegas, una luz parpadeante surge entre la cortina de lluvia. Es real. Es la baliza del KC-135, mi única tabla de salvación. El corazón late tan fuerte que puedo oírlo bajo el casco. Respiro hondo. Repaso mentalmente el procedimiento. Acércate despacio. Mantén el rumbo. No pierdas la calma. Un error de centímetros y ambos aviones se perderán para siempre. El operador de la pértiga de reabastecimiento aparece por la radio de corto alcance. Su voz suena tensa, pero profesional. Spirit, lo tenemos en visual. Las condiciones son difíciles. Es un eufemismo. La tormenta sacude los dos aviones como juguetes en manos de un dios caprichoso. Guío el Spirit con toda la precisión y temblor de mis manos. El sudor empapa los guantes. La presión se concentra en la espalda y los antebrazos. El margen de error es cero. Un movimiento en falso y todo acaba en una bola de fuego que nadie presenciará. Acercamiento. La luz guía parpadea en la lluvia. El cisterna parece una sombra colosal, suspendida sobre el abismo. Ajusto velocidad. Alineo el receptáculo. La pértiga baja. El viento sacude ambos aviones. El Spirit oscila peligrosamente, pero me niego a soltar el control. La voz del operador vuelve a sonar. Ahora apenas un susurro. 5 metros. 3, 1. Contacto. El choque metálico retumba en la cabina. El combustible comienza a fluir. Por un minuto eterno, nadie respira, nadie se mueve. El Spirit y yo, colgados de un hilo invisible sobre el océano, dependemos de la fuerza de mi pulso y de la fe en que todo resistirá. La aguja del indicador sube. La vida regresa poco a poco a la cabina. La voz en la radio se tiñe de alivio. Buen trabajo, Spirit. Buena suerte ahí fuera. Quisiera responder, pero mi voz se quiebra. Solo atino a apretar más fuerte la columna de control y agradecer en silencio,
como quien sobrevive a un milagro del que nadie será testigo. El KC-135 desaparece en la tormenta, su luz tragada por el infinito. Estoy sola de nuevo, pero ahora el Spirit vibra con renovada energía bajo mis manos. Una parte de mí quiere llorar de alivio, otra apenas se permite disfrutar el triunfo. La noche aún es larga, y sé que, aunque acabo de vencer lo imposible, el viaje de vuelta apenas comienza. Pero por un instante, solo uno, dejo que la niña que fui sonría detrás del casco. La misma niña que un día soñó con volar cuando todos decían que no podría. Y continúo, porque el cielo todavía no ha terminado de ponerme a prueba. La calma después del reabastecimiento es engañosa. El corazón aún late fuerte en mi pecho, pero el espíritu recupera cierta estabilidad. Las luces del panel siguen muertas. Lo único que brilla es la esperanza recién reabastecida en el tanque. Me obligo a respirar profundo y pensar en lo que viene. No hay tiempo para celebrar, ni para sentir alivio. En este vuelo, cada victoria es apenas una tregua. Regreso mi atención al océano negro allá abajo. Ahora, con suficiente combustible para intentarlo, comienza la segunda mitad del infierno. Volver a casa sin los sistemas de navegación, sin radio, sin más guía que el instinto y el entrenamiento. La tormenta no amaina. El relámpago ilumina por milésimas el parabrisas. Por un instante, puedo ver la sombra de mi reflejo. Detrás de la máscara, apenas soy reconocible. Ojos enrojecidos, mandíbula apretada, una determinación que ni yo sabía que existía. Pienso en los compañeros de escuadrón, en sus bromas de mal gusto, en los silencios incómodos de los pasillos. Ninguno apostaba por mí. Pero aquí estoy, en la soledad absoluta, pilotando el avión más avanzado del planeta con nada más que mis manos y mi voluntad. Intento calcular mi posición. Vuelvo al arte antiguo del vuelo a estima, sumando mentalmente velocidad, tiempo, consumo de combustible, rumbo. Una matemática primitiva comparada con los computadores del Spirit, pero es lo único que tengo. De niña, mi padre me enseñó a nunca depender por completo de una sola herramienta. Confía en ti, no en la máquina, decía. El día que falle, solo te tendrás a ti misma. Ahora entiendo la sabiduría de esas palabras. Ajusto el rumbo, desciendo un poco para salir de la capa de hielo, pero me mantengo alerta. El viento sopla fuerte en la cola del avión, empujándome hacia el este más de lo que quisiera. Debo compensar, pensar siempre 2 pasos adelante. El desgaste físico es brutal. Los hombros arden, los ojos arden, el cuello doy de tanto forzar la vista en la oscuridad. Recuerdo de repente una de las primeras misiones de entrenamiento real. El instructor, con voz implacable, advirtió: el miedo te hará dudar, la fatiga te hará lento. Solo la disciplina te mantendrá viva. Repito esa frase como un mantra. Disciplina. No hay gloria en este tipo de vuelo. No habrá medallas, ni portadas, ni reportajes. Lo que hago aquí será solo un informe en un archivo confidencial, una línea perdida en la historia. Pero eso no me importa. Lo único que importa es cumplir la misión, regresar, demostrarle al cielo y a mí misma que el imposible puede ser vencido. De repente, una nueva amenaza surge en el panel analógico. Una leve fluctuación en la temperatura del motor izquierdo. El pánico quiere abrirse paso, pero lo empujo de vuelta al fondo. Recuerdo las horas en el simulador, enfrentando cada falla posible, una tras otra, hasta que la respuesta se volvía automática. Reduzco potencia, cambio la mezcla de combustible, vigilo el sonido. El Spirit responde con un quejido, pero mantiene el vuelo. No hoy, le susurro a la nave. No te atrevas a fallar ahora. Afuera, la tormenta empieza a mostrar brechas. Por primera vez en horas, distingo la línea del horizonte, una franja apenas más clara que el resto de la noche. Siento una punzada de esperanza. Quizás, solo quizás, ya estoy más cerca de casa de lo que imaginaba. Me concentro en el descenso, ajustando cada parámetro manualmente. Pienso en las mujeres que vinieron antes de mí, en las que vendrán después. Cada metro ganado es también por ellas. La soledad de este vuelo no es solo mía. Es la soledad de todos los que alguna vez se atrevieron a desafiar lo que el mundo dice que es imposible. Un último recuerdo de la infancia regresa. Yo, pequeña, acostada sobre la hierba, mirando aviones surcar el cielo y soñando con el día en que nadie me diría que no podía estar allí arriba.
Ahora sé que el sueño es real, pero el precio es alto. Estoy pagando cada centavo de él. Aquí y ahora, entre el trueno y la tempestad. En el parabrisas, las primeras luces de la costa titilan a lo lejos. No es el final, pero es el primer signo de que el infierno tiene salida. Un suspiro se escapa. La tensión afloja apenas 1 milímetro. Sigo volando, sigo creyendo, sigo resistiendo. No importa cuántas veces el mundo repita que voy a fallar. Mientras siga en el aire no pienso caer. A medida que la costa se acerca, el tiempo parece retomar su velocidad normal. El Spirit, aunque herido y mudo, se desliza como una sombra por el cielo que comienza a clarear con los primeros tonos de un amanecer pálido. Miro el panel, confirmo los pocos instrumentos que siguen vivos y repaso por última vez los procedimientos de emergencia. Afuera, la lluvia amaina, pero la humedad empaña el visor. Respiro profundo. No hay margen para el error. La aproximación será a ciegas, sin radio, sin transpondedor, con el riesgo de que los radares amigos me tomen por una amenaza. Me concentro. Bajo el tren de aterrizaje, siento el chirrido seco del mecanismo. El Spirit responde. A la distancia, la pista de la base aparece como un collar de perlas luminosas entre la bruma. No hay escolta, ni alerta, ni patrullas esperándome. Solo los técnicos de tierra, ajenos a la odisea que acabo de sobrevivir. Desciendo. El viento lateral intenta desestabilizarme en el último instante, pero mi mano ya es una extensión del avión. Respondo con movimientos precisos. El fuselaje tiembla bajo el esfuerzo. Pero la fe y la disciplina pesan más que cualquier tempestad. Las ruedas tocan el asfalto húmedo, con un suspiro apenas audible. He vuelto. Apago los motores. La nave se apaga lentamente, como un animal exhausto que finalmente puede descansar. Permanezco sentada unos segundos, los dedos temblando aún sobre la columna de control, el corazón golpeando como nunca antes. Me quito el casco, el cabello pegado a la frente, el aire de la cabina denso de sudor y esperanza. Afuera, la rutina militar retoma su curso. Técnicos que rodean el avión, luces de vehículos de apoyo, voces que se cruzan sin saber que hoy, aquí, el imposible fue derrotado en silencio. Desciendo por la escalerilla, mis botas pisan firme el suelo mojado. El frío de la madrugada muerde, pero lo recibo como una bendición. Camino sola hacia el hangar. Cada paso resuena en el vacío. Nadie aplaude, nadie pregunta. No necesito testigos. Un oficial se me acerca, el rostro pálido de preocupación. Ramírez, ¿qué ha pasado? Su voz suena lejana, como si viniera de otro mundo. Le entrego el casco, respondo con calma. Fallo total de aviónica. Él asiente. Mira el Spirit. Mira el cielo. Pero no entiende. Solo quien ha volado en la sombra entiende el precio de volver. Mientras el equipo cubre el B2 con su lona negra, camino hacia la sala de informes. El ritual es el de siempre. Reporte. Firma. Silencio. Nadie sabrá lo que pasó allá arriba, ni cómo la fe y el instinto vencieron donde la lógica falló. Antes de salir, me detengo un momento junto al casco. Con la punta de la llave, grabo una frase donde nadie la verá, solo yo. El silencio también vuela. Salgo al exterior. El sol sube lento sobre la base, tiñendo el cielo de un dorado suave. Por primera vez en horas, sonrío de verdad. No es una sonrisa de victoria, sino de paz. Sé que mi nombre no estará en los libros, ni en los discursos, pero en algún lugar, entre las nubes y la memoria del viento, queda la huella de mi vuelo. Porque aunque el mundo nunca lo sepa, yo sé quién soy. La mujer que no falla, incluso cuando todo falla.